¿Alguna vez has reflexionado sobre el impacto real que ese crucifijo colgado en la pared de tu casa puede estar teniendo en tu vida? Puede parecer simplemente un objeto decorativo o un símbolo tradicional de fe, pero ¿y si te dijera que encierra un poder espiritual mucho más profundo de lo que la mayoría de las personas imagina? Existe un detalle, revelado por nada menos que el Padre Pío, una de las figuras más intensas y respetadas espiritualmente en la historia de la Iglesia, que permanece desconocido para gran parte de los fieles. Es un secreto sorprendente, capaz de cambiar completamente el rumbo de tu camino espiritual. Dependiendo de cómo esté presente el crucifijo en tu hogar, puede estar actuando como un canal poderoso de bendiciones y protección divina, o, lamentablemente, sirviendo como una barrera invisible que bloquea esas mismas gracias. Millones de familias tienen un crucifijo en sus hogares, pero la verdad es que muy pocas comprenden cómo activar verdaderamente la fuerza espiritual que representa. Es como tener una lámpara en casa que nunca ha sido conectada a la corriente. Está ahí, tiene una función clara, pero no cumple su propósito simplemente porque nadie enseñó cómo hacerla funcionar. Y lo más preocupante, muchos están utilizando ese símbolo sagrado de manera equivocada, sin siquiera darse cuenta de que podrían estar atrayendo exactamente lo contrario de lo que desean alcanzar espiritualmente. El Padre Pío, quien se hizo mundialmente conocido por llevar los estigmas de Cristo y por su profunda conexión con lo invisible, advertía constantemente sobre esto. Él decía, «El crucifijo habla, pero pocos saben escucharlo». Detrás de esta frase aparentemente simple, hay un mensaje poderoso y oculto, capaz de transformar radicalmente la forma en que te conectas con lo divino. ¿Sabías que existe un momento exacto del día en el que el poder espiritual del crucifijo se vuelve aún más intenso? Sí, hay una hora específica en la que una simple oración hecha frente a él puede romper bloqueos espirituales que han estado paralizando tu vida durante años. Se trata de un conocimiento que, durante mucho tiempo, permaneció restringido a un pequeño círculo de personas con acceso directo a las enseñanzas más profundas del Padre Pío. Y hay más. El lugar donde eliges colocar el crucifijo dentro de tu casa puede marcar toda la diferencia. Dependiendo de cómo y dónde esté posicionado, este símbolo sagrado puede actuar como una poderosa barrera contra energías negativas o simplemente ser un objeto más, sin ninguna influencia espiritual real. Muchas personas no lo imaginan, pero existen puntos estratégicos dentro del hogar donde el crucifijo debe colocarse para que actúe como un verdadero escudo invisible, protegiendo a tu familia contra desacuerdos, dificultades económicas, enfermedades persistentes y conflictos que se repiten sin una explicación lógica. Lamentablemente, miles de personas están sufriendo en este mismo momento porque nunca se les explicó cómo activar correctamente esta protección espiritual que podría estar, literalmente, colgando frente a sus ojos. Si esto te está haciendo reflexionar, aprovecha para fortalecer esta cadena de conocimiento. Dale me gusta al video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación que puede cambiar tu vida. Esto ayuda a que el contenido llegue a más personas que también necesitan despertar ante estas verdades olvidadas. Existe un método específico, y profundamente espiritual, para activar correctamente el verdadero poder del crucifijo. Lo que el Padre Pío reveló sobre este símbolo sagrado va mucho más allá de las orientaciones básicas que solemos escuchar en las homilías y enseñanzas tradicionales de las iglesias. Estamos hablando de una sabiduría rara, que conecta el poder de la cruz con horarios determinados del día, palabras precisas que deben pronunciarse con fe e intención, además de un proceso de consagración que transforma completamente el crucifijo en un canal activo de bendiciones y protección espiritual para ti y toda tu familia. Pocos lo saben, pero quienes entienden y aplican esta enseñanza experimentan cambios reales en su vida. La cruz deja de ser simplemente un objeto colgado en la pared y comienza a irradiar una fuerza espiritual capaz de blindar el ambiente contra influencias negativas, restaurar la paz interior y abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Y la pregunta que queda ahora es, ¿estás listo para conocer lo que realmente ocurre en la vida de aquellos que activan esta fuerza invisible con conciencia y fe? La revelación traída por el Padre Pío puede ser exactamente lo que tú y tu familia necesitan en este momento difícil en el que el mundo entero parece atravesar pruebas constantes. Por eso, continúa viendo con atención. Lo que voy a compartir a continuación puede redefinir completamente la forma en que te relacionas con este poderoso símbolo de la fe cristiana. Pero antes de seguir, quiero hacerte una invitación especial. Escribe ahora en los comentarios la frase crucifijo protector. Este simple gesto es mucho más que una interacción con el video, es un acto de fe,
una declaración simbólica de que estás listo para despertar el verdadero poder de la cruz en tu vida y en tu hogar. Al dejar ese comentario, manifiestas tu deseo sincero de aprender, de conectarte de verdad con una sabiduría antigua que está dormida en la mayoría de los hogares. Es un primer paso hacia una transformación espiritual profunda. Y si aún no le diste me gusta al video o no te suscribiste al canal, este es el momento indicado para hacerlo. Tu participación es esencial para que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando luz en tiempos de oscuridad. Vamos juntos a descubrir la enseñanza oculta del Padre Pío sobre uno de los más grandes símbolos de la fe cristiana. Sin duda, entre todos los símbolos que expresan la fe cristiana, el crucifijo ocupa un lugar singular y extremadamente poderoso. Presente en millones de hogares alrededor del mundo, lleva un valor espiritual que va mucho más allá de su apariencia física o del hábito de mantenerlo como una simple tradición religiosa. No es solo un adorno colgado en la pared, es la representación viva del mayor acto de amor que haya existido, el sacrificio de Jesús para la salvación de la humanidad. Este símbolo es un recordatorio silencioso, pero constante, de que incluso frente a los dolores, pérdidas y pruebas que enfrentamos a diario, siempre existe un camino hacia la esperanza, hacia la sanación del alma y hacia la transformación interior. El crucifijo representa, de manera profunda, la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la fe sobre el miedo, de la vida sobre la muerte. Sin embargo, ¿con qué frecuencia realmente nos detenemos a mirarlo con la reverencia que merece? ¿Cuántas veces pasamos frente al crucifijo en nuestro hogar sin dedicar siquiera un instante de reflexión a lo que verdaderamente representa? La rutina, la prisa y la superficialidad de los tiempos actuales nos han alejado de la profundidad espiritual que este símbolo es capaz de despertar en nuestros corazones. Y es precisamente ahí donde entra la enseñanza de un hombre que vivió una conexión extraordinaria con el mundo espiritual, el Padre Pío de Pietrelcina. Canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2002, el Padre Pío fue una de las figuras más impresionantes de la Iglesia en el siglo XX. No solo vivió su fe de manera intensa, sino que también llevó en su cuerpo, durante 50 años, los estigmas, las marcas de la crucifixión de Cristo. Esto, por sí solo, ya sería motivo de admiración, pero sus dones iban aún más allá. El Padre Pío era reconocido por su capacidad de realizar curaciones inexplicables, predecir acontecimientos e incluso leer las almas de las personas que se acercaban a él en busca de orientación. Miles de testigos afirman haber experimentado milagros a través de su intercesión, y muchos de esos testimonios son profundamente conmovedores. Pero lo que muchos aún desconocen es la forma en que el Padre Pío se relacionaba con el crucifijo. Él no lo veía simplemente como un símbolo religioso. Para él, era un puente directo entre el cielo y la tierra, un canal de comunión con Dios y de transformación espiritual. Su enseñanza sobre el uso del crucifijo puede revolucionar por completo la forma en que ves y vives tu fe dentro de tu propio hogar. El crucifijo, aunque ampliamente presente en los hogares cristianos, guarda un poder espiritual que permanece invisible para la mayoría de las personas. Según el Padre Pío, este símbolo no es solo un recordatorio del sacrificio de Cristo, sino una verdadera puerta al cielo, una conexión directa y viva entre el plano terrenal y lo divino. Él repetía esta idea con frecuencia a sus seguidores más cercanos, no como una metáfora poética, sino como una verdad literal y vivencial. En su visión, el crucifijo, cuando se utiliza con fe genuina y mediante prácticas específicas, se transforma en un instrumento capaz de canalizar las bendiciones celestiales hacia la vida cotidiana, impactando no solo al individuo, sino también a toda la atmósfera espiritual del hogar. Este conocimiento, que permanece oculto para la mayoría de los cristianos, era considerado por el Padre Pío como una llave sagrada. Él afirmaba que muchos tienen crucifijos en sus hogares, pero muy pocos saben cómo activarlos espiritualmente. Y esa activación no se trata solo de palabras, sino de actitudes internas, de intenciones alineadas y de prácticas devocionales que transforman al crucifijo de un simple objeto visual en una presencia viva de la gracia divina. A partir de sus enseñanzas, queda claro que existe una diferencia abismal entre una cruz colgada en la pared como parte de la decoración y un crucifijo verdaderamente consagrado, que actúa como un escudo espiritual y una fuente constante de luz dentro del hogar. El Padre Pío utilizaba una analogía simple pero sumamente poderosa. Tener un crucifijo solo por su valor simbólico es como poseer un teléfono apagado. Está allí, tiene un propósito, pero es incapaz de cumplir su función hasta que sea correctamente conectado. En cambio, un crucifijo consagrado,
activado con una fe consciente y profunda, es como un teléfono directamente conectado a la gracia divina, capaz de establecer una comunicación real entre el corazón humano y lo sagrado. Durante sus años de dirección espiritual, enseñó que esta conexión está al alcance de cualquier creyente que realmente desee abrirse a esa fuerza transformadora, pero es necesario saber cómo, cuándo y con qué intención debe establecerse ese vínculo para que el milagro silencioso ocurra. A lo largo de los muchos años que vivió en servicio espiritual en el humilde convento de San Giovanni Rotondo, en Italia, el Padre Pío tuvo contacto con innumerables familias que enfrentaban desafíos constantes y muchas veces incomprensibles. Fue testigo de situaciones marcadas por conflictos familiares que surgían aparentemente de la nada, enfermedades recurrentes sin explicación médica, crisis financieras interminables e incluso episodios de perturbación espiritual dentro de los hogares. En su misión de consejo y oración, el Padre Pío buscaba ir más allá de la superficie, investigando espiritualmente las causas ocultas detrás de esos sufrimientos, y en muchos de estos casos, identificaba un factor común que pasaba completamente desapercibido para las personas involucradas. Buena parte de esas familias tenía crucifijos en casa, pero los trataban como simples recuerdos o elementos decorativos, sin comprender el potencial. El crucifijo, cuando es ignorado en su valor sagrado, pierde su función como protección activa, y era precisamente eso lo que el Padre Pío advertía con frecuencia. Para él, el símbolo de la cruz necesitaba estar vivo en la práctica y en la fe, no solo presente físicamente. Era necesario activarlo espiritualmente para que sirviera como un escudo contra fuerzas invisibles que, según él, actuaban sigilosamente en los hogares sin esa protección debidamente despertada. Uno de los casos más impresionantes registrados en su trayectoria ocurrió en el año 1947, involucrando a una familia de la ciudad de Foggia. Buscaron al Padre Pío después de vivir una secuencia devastadora de acontecimientos, la pérdida repentina de uno de los hijos en un accidente trágico, otro hijo afectado por una enfermedad misteriosa que desafiaba cualquier diagnóstico y una crisis en los negocios de la familia que los llevó a la quiebra en poquísimo tiempo. Todo eso sucedió en el intervalo de menos de un año. Al escuchar el angustiante relato, el Padre Pío no dudó. Después de hacer una breve oración en silencio, hizo una pregunta que sorprendió profundamente a los presentes: ¿dónde está el crucifijo en la entrada de su casa? La familia, confundida, respondió con cierto apuro que, sí, tenían un crucifijo, pero que lo guardaban desde hacía años en un cajón, como un recuerdo familiar, una pieza antigua con valor afectivo, pero sin uso. Nunca imaginaron que ese gesto, aparentemente inofensivo, pudiera estar relacionado con las dificultades espirituales y emocionales que venían enfrentando. Fue a partir de ese tipo de experiencia que el Padre Pío comenzó a enfatizar, con aún más vehemencia, la importancia de restaurar el papel espiritual activo del crucifijo dentro de los hogares, enseñando que su simple presencia no era suficiente si no estaba consagrado, posicionado correctamente y utilizado con fe y conciencia. Ante el relato de aquella familia profundamente afectada por los recientes acontecimientos, el Padre Pío no solo acogió sus dolores, sino que también les ofreció orientaciones claras y espiritualmente fundamentadas. Les pidió que sacaran el crucifijo del cajón donde estaba olvidado y los guió en un proceso de consagración, enseñando palabras específicas de dedicación y la importancia de realizarlo con el corazón abierto y lleno de fe. Además, indicó con precisión el lugar ideal de la casa donde aquel símbolo debía ser colocado, no por casualidad, sino con un propósito espiritual claro, donde su energía pudiera actuar como un verdadero escudo protector. 6 meses pasaron desde aquel encuentro, y para sorpresa de muchos, esa misma familia regresó a San Giovanni Rotondo con un semblante completamente diferente. El hijo enfermo había recuperado su salud, una nueva oportunidad profesional surgió de forma inesperada y la armonía familiar, antes casi destruida, había sido restaurada. Volvieron no solo para dar las gracias, sino para testimoniar públicamente lo que consideraron un verdadero milagro. Este es solo uno entre los innumerables casos documentados que revelan la fuerza silenciosa y poderosa que el crucifijo puede tener cuando se utiliza conforme a las enseñanzas profundas del Padre Pío. Pero al fin y al cabo, ¿qué tenía de tan especial las orientaciones del Padre Pío sobre el crucifijo? ¿Qué era lo que él enseñaba que generaba tanta diferencia en la vida de aquellos que seguían sus instrucciones? Antes que nada, es importante entender que, para el Padre Pío, el crucifijo jamás debía ser tratado como un objeto supersticioso o como si fuera un amuleto mágico. Él era enfático al decir que su poder no está en la madera,
en el metal o en cualquier material físico del cual esté hecho, sino en la fe sincera con que el fiel lo utiliza y en la conexión espiritual que se establece a través de él. El crucifijo es un puente entre el cielo y la tierra, decía. Pero como todo puente, solo tiene utilidad cuando alguien decide atravesarlo con verdadera intención. Según sus enseñanzas, 3 pilares son indispensables para transformar un crucifijo común en un verdadero canal de protección, curación y bendiciones: consagración, posicionamiento estratégico y uso intencional. La consagración es el primer paso, donde el objeto es separado espiritualmente y dedicado con palabras y oraciones específicas, lo que lo eleva de un simple adorno a un símbolo activo de lo sagrado. El posicionamiento estratégico, por su parte, se refiere a los lugares de la casa que, según el Padre Pío, funcionan como puntos de entrada y circulación de energía espiritual, como la entrada principal, el dormitorio matrimonial o el ambiente de oración, potenciando así el efecto protector del crucifijo. Por último, el uso intencional se refiere a la manera en que nos relacionamos con él en la vida cotidiana. Esto implica actitudes como detenerse a rezar frente a él, reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, hacer peticiones con humildad, agradecer por las gracias recibidas y renovar constantemente la fe. El Padre Pío advertía aún sobre un error extremadamente común. Muchas personas cuelgan crucifijos en sus casas, pero, con el paso del tiempo, los tratan como parte del mobiliario. Pasan junto a ellos diariamente sin siquiera mirar, sin rezar, sin conectarse espiritualmente. Y, en ese estado de olvido, el crucifijo deja de ejercer el papel poderoso que podría tener en la vida de la familia. Como cuadros olvidados colgados en la pared, muchos crucifijos terminan convirtiéndose en meros elementos decorativos en los hogares, cuando en realidad fueron hechos para representar mucho más. El Padre Pío solía comparar el crucifijo con una llama. Si no se alimenta con atención diaria y oraciones sinceras, su fuerza espiritual comienza a apagarse, perdiendo gradualmente la capacidad de actuar como instrumento de protección. Es por eso que tantos hogares, aunque tienen el símbolo visiblemente presente, no experimentan los frutos espirituales que podrían surgir a partir de él. Está allí, pero espiritualmente inactivo, ignorado en el silencio del día a día. La ausencia de interacción con este símbolo tan sagrado crea un vacío energético que, según el Padre Pío, deja el ambiente vulnerable. El crucifijo necesita ser recordado, reverenciado y, sobre todo, activado con fe e intención. Cuando no lo hacemos, es como si estuviéramos frente a una fuente de agua viva y decidiéramos no beber de ella. Y esta es una de las causas más sutiles de muchos desequilibrios espirituales y emocionales dentro del hogar, que pasan desapercibidos para la mayoría. El Padre Pío hacía una observación particularmente interesante, e incluso impactante, sobre la atmósfera espiritual de los hogares. Decía que podía sentir casi de inmediato cuando entraba en una casa donde el crucifijo había sido debidamente consagrado y ocupaba el lugar que le correspondía con dignidad. Era como si el ambiente tuviera otra frecuencia, una presencia invisible pero muy real. Según él, las fuerzas negativas no soportaban permanecer en espacios donde el crucifijo reinaba de manera consciente y activa. El aire parecía más ligero, las personas se mostraban más serenas, e incluso la relación entre los familiares adquiría otra calidad. Para el Padre Pío, un crucifijo bien consagrado y posicionado con fe no solo protegía el hogar, sino que también actuaba como un verdadero campo energético de bendiciones, reflejándose en diversas áreas de la vida, en la salud física y emocional de los habitantes, en las oportunidades que surgen o se abren en el camino profesional, en la armonía familiar, e incluso en la sensación de paz interior. Él afirmaba que el crucifijo era una especie de canal directo con el cielo, pero que necesitaba ser mantenido limpio, activo y en funcionamiento por medio de la oración y la devoción constante. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué será que tantos cristianos desconocen estas enseñanzas valiosas del Padre Pío? La respuesta, al parecer, está en la forma en que él compartía sus revelaciones. Muchas veces, el Padre Pío transmitía este conocimiento de manera reservada, en conversaciones íntimas con personas cercanas o durante momentos de confesión y orientación espiritual. Estas enseñanzas no fueron ampliamente divulgadas, ni documentadas de forma sistemática. Fueron transmitidas, muchas veces, de forma oral, entre quienes convivían con él o vivieron sus consejos directamente, lo que contribuyó a que gran parte de lo que enseñaba permaneciera restringido a un pequeño círculo de fieles.
Gran parte de las enseñanzas más profundas del Padre Pío no fueron reveladas en grandes sermones ni discursos públicos, sino en momentos de extrema intimidad espiritual, como en el confesionario o en conversaciones reservadas con sus hijos espirituales. Estas orientaciones valiosas, cargadas de sabiduría y discernimiento, muchas veces fueron transmitidas de forma oral, guardadas en el corazón de quienes convivieron directamente con él. Por esta razón, mucho de lo que enseñaba permaneció desconocido para el gran público durante décadas, casi como un tesoro escondido que recién ahora comienza a salir a la luz. El Padre Pío nunca buscó fama ni reconocimiento. Para él, el objetivo no era ser aclamado por sus dones extraordinarios, sino guiar las almas hacia una vivencia sincera de la fe. Se dedicaba profundamente a la misión de ayudar a cada persona que lo buscaba a reencontrar la luz interior y establecer una relación verdadera con lo divino. Su compromiso con la sencillez, la humildad y la entrega total a la voluntad de Dios hacía que muchas de sus instrucciones espirituales fueran transmitidas casi como secretos sagrados, guardados con reverencia por quienes tuvieron el privilegio de escucharlos directamente de sus labios. Ahora, de forma inédita, estamos reuniendo y compartiendo estas enseñanzas raras que tienen el potencial de revolucionar la manera en que te relacionas con el crucifijo en tu hogar. Lo que antes tal vez era un símbolo ignorado, puede transformarse, a partir de hoy, en una herramienta poderosa de bendición, equilibrio y protección espiritual. En las siguientes etapas de este video, conocerás en detalle lo que el Padre Pío realmente enseñaba sobre cómo consagrar correctamente el crucifijo, dónde colocarlo para que tenga la máxima eficacia espiritual y cómo utilizar este símbolo cada día para atraer gracias y alejar influencias negativas de tu hogar. Estas prácticas, aunque simples a primera vista, encierran un poder profundo, porque no están basadas en supersticiones ni en rituales vacíos, sino en una fe viva, consciente y activa. El mismo Padre Pío decía que, muchas veces, lo que parece pequeño y discreto es lo que tiene el mayor impacto espiritual. Y tal vez lo que falta hoy en tu vida para abrir nuevos caminos, restaurar la paz familiar o traer protección a tu hogar no sea algo complicado, sino el uso correcto e intencional de un símbolo que ya está presente ahí, a tu lado. En los próximos momentos, descubrirás paso a paso este proceso, basado en las palabras y en la práctica de uno de los santos más respetados de la historia moderna de la fe cristiana. Quédate conmigo, porque a partir de ahora entraremos en la parte más práctica y reveladora de estas enseñanzas. Para que el crucifijo cumpla de verdad su propósito espiritual dentro del hogar, el primer paso esencial es realizar la consagración, un gesto que, aunque simple en su forma, posee una profundidad espiritual inmensa. Un crucifijo, por más bello o artísticamente elaborado que sea, si no está consagrado, permanece como un simple objeto decorativo, espiritualmente inactivo. Lo que el Padre Pío nos enseñaba es que la consagración es como despertar ese símbolo dormido, activando su conexión con lo divino. El proceso, según sus orientaciones, debe hacerse con fe genuina y una intención clara de abrir las puertas del hogar a la presencia viva de Cristo. Con el crucifijo en las manos, firme y con reverencia, él recomendaba sostenerlo con ambas manos, mirarlo fijamente y con voz serena, declarar: Señor Jesucristo, consagro este crucifijo como señal de tu presencia viva en este hogar. Que se convierta en un instrumento sagrado por donde fluyan tus bendiciones, tu protección y tu gracia sobre todos los que habitan esta casa. Al final, un sincero amén sella esta consagración espiritual. El Padre Pío siempre recalcaba que este momento de consagración es aún más poderoso cuando se realiza justo después de participar en la Santa Misa, ya que es cuando estamos más receptivos a las gracias celestiales. Después de comulgar y rezar en comunidad, nuestro corazón se abre de manera más intensa a lo sagrado, lo que potencia aún más la fuerza de esta consagración. Pero no es solo el acto de consagrar lo que activa el poder del crucifijo. El segundo punto esencial en las enseñanzas del Padre Pío es el posicionamiento consciente y estratégico de este símbolo dentro del hogar. No se trata solo de elegir un lugar por estética o conveniencia. El sitio donde se coloca el crucifijo influye directamente en su capacidad de actuar como un escudo espiritual. Según los relatos de quienes convivieron con el Padre Pío, el lugar más importante de la casa para posicionar un crucifijo es, sin duda, la entrada principal. Él explicaba que el crucifijo allí, justo en la puerta de entrada, funciona como una barrera espiritual, un sello de luz, que impide que influencias negativas entren al ambiente. Es como si ese símbolo estuviera custodiando la frontera entre el mundo exterior y el santuario que es tu hogar.
Esta elección del lugar, según él, no es aleatoria. La entrada es el punto por donde todo entra a tu casa: personas, energías, intenciones. Al colocar el crucifijo allí, no solo declaras que ese espacio pertenece a Dios, sino que también estableces una vigilancia espiritual constante que protege a tu familia incluso en los momentos en que no estás en oración. En los próximos momentos, entenderemos cómo este posicionamiento puede ampliarse a otras áreas de la casa, creando una verdadera red de protección espiritual. Presta atención, porque estos detalles pueden ser la clave para transformar por completo el ambiente en el que vives y traer paz a todas las áreas de tu vida. El crucifijo, cuando se coloca de forma estratégica, actúa como un verdadero centinela espiritual en tu casa, filtrando silenciosamente todo lo que intenta cruzar el umbral de tu hogar. El Padre Pío enseñaba que colocarlo en la entrada principal no era solo una elección simbólica, sino una medida de protección real y eficaz. Ese lugar, por donde entran no solo personas, sino también energías, pensamientos e intenciones, se transforma en una frontera consagrada entre el mundo exterior y el espacio sagrado de tu familia. Pero no basta con colocarlo allí de cualquier manera. Debe estar posicionado a la altura de los ojos, de forma visible y respetuosa. Esto garantiza que, al entrar, todos, tanto los moradores como los visitantes, sean inmediatamente recordados de la presencia divina en ese ambiente. El crucifijo se convierte así en una declaración silenciosa, pero poderosa, de que ese hogar está bajo protección espiritual y guiado por valores superiores. Es como si la propia casa dijera: aquí habita la luz. Además de la entrada principal, el Padre Pío prestaba especial atención a dos espacios íntimos: los dormitorios, especialmente el del matrimonio y el de los niños. Según él, durante el sueño, cuando la mente se desacelera y el cuerpo reposa, el espíritu también entra en un estado de mayor sensibilidad. En esa fase, en la que nuestras defensas emocionales y espirituales están naturalmente más bajas, nos volvemos más susceptibles a influencias negativas. Por eso, la presencia de un crucifijo en esos ambientes no solo es recomendada, es esencial. Sobre la cama o en una pared lateral visible, el crucifijo actúa como un escudo silencioso, alejando todo aquello que no pertenece a la luz de Dios. El Padre Pío solía decir que muchos trastornos espirituales comienzan durante el sueño, y la presencia activa del crucifijo puede prevenir ataques invisibles que comprometen nuestra paz interior. Otro lugar fundamental citado en las enseñanzas del Padre Pío es aquel donde la familia se reúne con más frecuencia, ya sea la sala de estar, la cocina o algún otro espacio de convivencia. Él veía ese crucifijo central como un vínculo espiritual entre los miembros del hogar. En medio de las conversaciones cotidianas, comidas y momentos compartidos, sean buenos o difíciles, la cruz presente santifica el ambiente e invita a la armonía. Ese símbolo sagrado, colocado estratégicamente donde ocurre la comunión familiar, actúa como un recordatorio constante de amor, respeto y unión. Este tipo de posicionamiento espiritual, según el Padre Pío, va más allá de la estética y entra en el campo de la energía que rige el hogar. Es como organizar el flujo de la presencia divina en los principales puntos de contacto de tu casa. Y en los próximos momentos, exploraremos la última etapa de esta enseñanza: cómo usar el crucifijo de manera intencional en tu vida cotidiana, convirtiéndolo no solo en un símbolo pasivo, sino en un instrumento vivo de conexión con el cielo. En cada espacio donde se coloca un crucifijo con fe y reverencia, también se establece una presencia espiritual real, una extensión de la gracia divina. El Padre Pío decía con convicción que, donde hay un crucifijo, allí está Cristo presidiendo, conduciendo e iluminando ese ambiente. Él creía que al hacer visible ese símbolo sagrado en el centro de la convivencia familiar, se creaba un entorno más propicio para el entendimiento mutuo, el diálogo respetuoso y la superación de heridas y conflictos. Cuando el crucifijo se coloca donde se forman y se fortalecen los lazos familiares, la convivencia diaria se transforma en un ejercicio de espiritualidad práctica, donde el perdón se vuelve más accesible y la empatía más presente. Pero las enseñanzas del Padre Pío no se limitaban al ambiente del hogar. Sorprendentemente, también hacía una recomendación valiosa que muchos aún desconocen, la de llevar el crucifijo más allá de las paredes de la casa, extendiendo su influencia a los espacios de trabajo o estudio. Según él, ambientes como estos, muchas veces cargados de presiones, exigencias, competitividad e incluso desaliento, también necesitan ser consagrados. Y la presencia de un pequeño crucifijo sobre el escritorio,
aunque discreto, puede cambiar completamente la atmósfera que nos rodea. El Padre Pío afirmaba que ese símbolo nos ayuda a recordar quiénes somos y para quién vivimos, incluso en medio de rutinas intensas. Nos invita, silenciosamente, a actuar con justicia, humildad y generosidad, independientemente del cargo que ocupemos o de la tarea que estemos realizando. Tener un crucifijo cerca durante el trabajo es, según él, una forma de mantener el corazón anclado en valores espirituales, incluso mientras lidiamos con metas, responsabilidades y desafíos diarios. Y más aún, ese pequeño gesto puede abrir caminos inesperados. Él relataba que muchos fueron testigos de cambios positivos en sus carreras, relaciones laborales más sanas e incluso puertas que se abrieron como consecuencia directa de la presencia activa del crucifijo en ese ambiente. Sin embargo, hay un punto crucial que el Padre Pío siempre reforzaba: el crucifijo, por sí solo, no tiene efecto si no hay una interacción constante con él. Ese es el tercer pilar de sus enseñanzas, el uso intencional diario. Para él, el poder espiritual de este símbolo no reside únicamente en su consagración o en el lugar donde se coloca, sino también en la manera en que nos relacionamos con él cada día. Así como una vela necesita ser encendida para iluminar, el crucifijo necesita ser activado con la devoción continua del corazón. El Padre Pío sugería que, a lo largo del día, separáramos 3 momentos específicos para esa conexión espiritual con el crucifijo. Y el primero de estos momentos es justo al despertar, una práctica que, según él, tiene el poder de definir el tono espiritual de todo el día que está por venir. Y en los próximos pasajes, descubriremos cómo estos pequeños rituales diarios pueden transformar no solo el ambiente, sino también tu estado interior y tu relación con lo divino. Al despertar, en el silencio de la mañana, el Padre Pío recomendaba que la primera acción del día no fuera mirar el celular ni perderse en las tareas, sino dirigir la mirada al crucifijo. Ese gesto, aparentemente simple, encierra un significado espiritual profundo. Hacer la señal de la cruz frente al crucifijo y ofrecer el día a Dios es como plantar una semilla de luz que se expande a lo largo de las horas siguientes. De acuerdo con las enseñanzas del Padre Pío, los primeros pensamientos del día tienen el poder de moldear nuestras emociones, elecciones y actitudes. Cuando comenzamos la mañana alineando nuestra alma con la presencia de Cristo, somos revestidos con una especie de armadura invisible, que nos prepara para enfrentar cualquier desafío con fe y equilibrio interior. Él explicaba que esta breve conexión con lo sagrado al amanecer funciona como un escudo, fortaleciendo el espíritu contra la ansiedad, la prisa, las preocupaciones excesivas e incluso contra energías negativas que pueden infiltrarse a lo largo del día. No se trata de un ritual mecánico, sino de un acto consciente de entrega y comunión. Es como decir, con el corazón: Señor, camina conmigo en este nuevo día. Y eso lo cambia todo. Sin embargo, entre todas las prácticas de devoción diarias indicadas por el Padre Pío, hay una que él consideraba extraordinariamente poderosa: la oración de las 3 de la tarde. Esta hora específica, que marca el momento en que Jesús expiró en la cruz, lleva una carga espiritual incomparable. Es la hora de la misericordia, de la entrega suprema, y por eso, según el Santo Capuchino, es también la hora más eficaz para tocar el corazón de Dios con nuestras oraciones. El Padre Pío instruía a sus hijos espirituales a interrumpir lo que estuvieran haciendo, aunque fuera por solo un minuto, para volver la atención al crucifijo, o si no había uno cerca, imaginarlo con sinceridad y recitar con fe la oración: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de mí y del mundo entero, repetida 3 veces. Él explicaba que, en ese momento específico, el cielo se abre de manera especial para acoger nuestras súplicas y liberar gracias que podrían tardar años en manifestarse por otros medios. Muchos de sus seguidores relataban bendiciones repentinas, soluciones inesperadas a problemas antiguos y paz interior tras comprometerse con esta práctica diaria. Esta oración, hecha con reverencia a las 3 de la tarde, es una invitación a sumergirse en la compasión divina. No importa dónde te encuentres, en casa, en el trabajo, en el transporte público o en silencio dentro de ti, si esta oración se hace con sinceridad, según el Padre Pío, tiene el poder de romper cadenas espirituales que impiden tu crecimiento, desbloquear caminos cerrados y traer claridad incluso en los momentos de mayor confusión. Y este camino espiritual no termina ahí. Aún hay un tercer momento del día que el Padre Pío consideraba esencial para mantener el crucifijo espiritualmente activo y fortalecer nuestra conexión con lo divino, y de eso hablaremos en esta próxima parte. Durante la noche,
Cuando todo se aquieta y el cuerpo se prepara para descansar, el Padre Pío enseñaba que es precisamente en ese momento cuando debemos volver nuevamente al crucifijo, no por obligación, sino como un acto de entrega. Antes de acostarse, él recomendaba realizar un pequeño examen de conciencia, mirando directamente al crucifijo que debe estar presente en el dormitorio. Este gesto, aunque sencillo, está cargado de significado espiritual. Al contemplar la imagen de Cristo crucificado, se nos invita a revisar nuestro día con honestidad, agradecer por las bendiciones recibidas, reconocer nuestras faltas con humildad y pedir perdón con el corazón sincero. Este ritual nocturno, según el Padre Pío, no solo fortalece el alma, sino que también purifica espiritualmente el ambiente donde descansamos. Él creía que, al practicar esto con regularidad, creamos una atmósfera de paz y protección en el dormitorio, alejando pensamientos perturbadores, angustias e incluso presencias espirituales no deseadas que pueden interferir con nuestro descanso. El resultado de esto es un sueño más profundo, restaurador y espiritualmente protegido, un verdadero descanso bajo la custodia de Dios. Además de la oración y la reflexión, el Padre Pío daba gran importancia a un detalle que muchas veces se olvida, el cuidado físico del crucifijo. Para él, este cuidado no era solamente simbólico o estético, sino una expresión concreta de respeto y amor por lo que el crucifijo representa. Así como guardamos con cariño una fotografía de alguien que amamos, también debemos tratar el crucifijo con reverencia. Él orientaba a sus seguidores a limpiarlo con un paño limpio, preferiblemente una vez por semana, y cuando fuera posible, usar agua bendita en ese proceso. Este gesto, aparentemente simple, es una demostración silenciosa, pero poderosa, de devoción. Mantener el crucifijo limpio y bien cuidado es una forma de demostrar que no está olvidado ni relegado a un rincón de la casa. Al tocarlo con esmero, renovamos interiormente nuestro vínculo con Dios, y ese cuidado constante contribuye a mantener la energía espiritual del ambiente siempre elevada. Otro punto esencial entre las enseñanzas del Padre Pío sobre el crucifijo es lo que él llamaba la renovación de la consagración. Este acto, aunque poco conocido, tiene una importancia extraordinaria y encierra un profundo significado espiritual, que revelaremos a continuación. Siempre que un hogar atravesaba momentos difíciles, ya fuera por una enfermedad grave, discusiones frecuentes o incluso tras recibir visitas que dejaban el ambiente cargado, el Padre Pío aconsejaba algo extremadamente simple, pero profundamente eficaz: renovar la consagración del crucifijo. Este gesto, según él, no solo reactivaba la fuerza espiritual del símbolo, sino que también purificaba el espacio circundante, restableciendo el equilibrio energético del hogar. Para él, el crucifijo funcionaba como una antena sagrada, que capta y transmite las gracias del cielo. Pero así como una antena común puede perder la señal o sufrir interferencias, el crucifijo también necesita ajustes espirituales para mantener su acción constante y clara. En esos momentos delicados o de inestabilidad emocional y espiritual, el Padre Pío solía decir que el crucifijo se convierte en un escudo, un ancla de protección y consuelo. Aconsejaba a sus hijos espirituales sostener firmemente el crucifijo con ambas manos, acercarlo al corazón y con calma pronunciar las palabras: Jesús, en ti confío. Por esta Santa Cruz, líbrame de todo mal y llena mi corazón de paz. Este pequeño acto de fe, realizado con sinceridad, a menudo venía acompañado de un alivio casi inmediato, ya fuera en forma de serenidad interior, alejamiento de pensamientos negativos o incluso sensaciones inexplicables que desaparecían con la fuerza de la oración. Con los años, el Padre Pío reunió conmovedores testimonios de personas que experimentaron sanaciones emocionales, liberación de angustias y una restauración completa del ambiente del hogar simplemente con esta práctica. Pero sus enseñanzas sobre el crucifijo iban aún más allá. También atribuía a este símbolo una función especial en los procesos de sanación física. Cuando alguien estaba enfermo, con dolor o atravesando algún malestar, el Padre Pío recomendaba algo sencillo pero lleno de significado: hacer la señal de la cruz con el propio crucifijo sobre la zona afectada del cuerpo, mientras se recitaba una oración de sanación con verdadera fe. Él era claro al afirmar que el poder no estaba en el objeto en sí, sino en el gesto, en la entrega y en la confianza puesta en Cristo. El crucifijo, en este contexto, no era un talismán, sino un medio por el cual Dios podía actuar si el corazón estaba realmente abierto. No es el crucifijo el que cura, decía él con frecuencia, sino que es Jesús quien obra,
y el crucifijo es solo el canal que conecta el cielo con el corazón que cree. Entre los consejos más sensibles del Padre Pío estaba el cuidado especial con los niños. Animaba a los padres a presentarles el crucifijo desde temprana edad, no solo como un objeto religioso, sino como un símbolo vivo de la presencia de Cristo en el hogar. Enseñar a un niño a hacer la señal de la cruz con reverencia, a besar el crucifijo antes de dormir o a rezar brevemente ante él, ayuda a sembrar una fe sólida y consciente desde los primeros años de vida. Y aún más, esta práctica crea un vínculo espiritual tan fuerte que, según el Padre Pío, se convierte en una armadura invisible que los protegerá por toda la vida. Y hay un detalle más, poco conocido, sobre el uso del crucifijo con los niños, algo tan simple, pero tan poderoso, que muchas familias hoy ni imaginan cuánto puede transformar la infancia y moldear la espiritualidad para toda la vida. Una de las orientaciones más conmovedoras que el Padre Pío dejaba a las familias con niños era la bendición nocturna, un acto simple pero de inmenso poder espiritual. Antes de dormir, uno de los padres debía tomar el crucifijo y, con él, hacer la señal de la cruz sobre la frente del niño, pidiendo la protección divina para esa noche. Él explicaba que los niños, por su propia naturaleza, son especialmente sensibles al mundo espiritual, y que ese gesto de fe creaba a su alrededor una protección invisible, como un escudo que los resguardaba durante el sueño. Para el Padre Pío, ese pequeño ritual diario ayudaba a fortalecer la confianza en el poder de Dios, trayendo tranquilidad y seguridad a esos pequeños corazones. Para las parejas, el Padre Pío también dejaba un valioso consejo, especialmente en momentos de tensión o dificultades en la relación. Sugería que el esposo y la esposa renovaran sus votos matrimoniales ante el crucifijo, reafirmando de forma sincera y espontánea el compromiso mutuo de amor y unidad. Este gesto, simple pero profundamente simbólico, podía ser el punto de partida para restaurar la armonía entre ambos, recordándoles que el verdadero amor exige sacrificios y dedicación. En ese momento, el crucifijo no era solo un símbolo de fe, sino un recordatorio constante de que la unión conyugal, cuando está fundamentada en el amor divino, tiene el poder de superar incluso los desafíos más difíciles. Estas prácticas que el Padre Pío recomendaba son sorprendentemente simples y accesibles para cualquier persona, pero no te engañes, su profundidad y poder están precisamente en su sencillez. El propio Padre Pío solía decir que los mayores tesoros espirituales no están en rituales complejos o difíciles de realizar, sino en las pequeñas acciones diarias hechas con un corazón puro y una fe verdadera. Él creía que, al colocar el crucifijo en el centro de la vida cotidiana con sinceridad e intención, cualquier persona podía experimentar milagros y transformaciones tanto espirituales como materiales. La belleza de estas enseñanzas está en cómo tocan la vida de las personas de manera práctica y real, ayudando a establecer una conexión constante con lo divino. Al adoptar estos simples rituales, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también creas un ambiente de paz y protección para tu familia. Y como el Padre Pío siempre enseñaba, la verdadera fuerza espiritual reside en la sinceridad de nuestros gestos, no en la grandeza de las acciones. Para cualquier tipo de influencia negativa entrar. Él decía que, espiritualmente, cuando el crucifijo está presente pero ignorado, o simplemente colgado sin intención, su función como guardián se vuelve inactiva. Pero cuando está consagrado, colocado estratégicamente e interactuado con fe y propósito, se transforma en una verdadera muralla de protección contra todo lo que intenta perturbar la paz y la armonía del hogar. Implementar las enseñanzas del Padre Pío sobre el crucifijo, por lo tanto, es más que un acto religioso, es una decisión consciente de transformar tu entorno espiritual. Es elegir diariamente vivir en sintonía con la presencia de Cristo, permitiendo que Él reine en el centro de tu casa y de tu rutina. Esto no exige grandes inversiones, ni conocimientos teológicos avanzados. Basta con un corazón sincero, dispuesto a abrir espacio para lo sagrado en el día a día. Y cuando haces esto, según los innumerables testimonios que llegaron al Padre Pío a lo largo de los años, los resultados pueden ser sorprendentes: la restauración de la paz en el hogar, el alivio de enfermedades, la superación de crisis emocionales, el fin de opresiones espirituales e incluso la aparición de nuevas oportunidades. Todo comienza con un gesto simple, pero hecho con fe, mirar al crucifijo y decir con el corazón: Jesús, en ti confío. Al dejar de aplicar prácticas espirituales consistentes, como la consagración y el uso consciente de símbolos sagrados, muchas personas terminan volviéndose vulnerables a todo tipo de influencias negativas, muchas veces sin siquiera notarlo. Sin embargo,
Al integrar de forma activa y deliberada rituales como la correcta colocación del crucifijo, junto con una consagración hecha con fe y una intención clara, se crea una barrera espiritual capaz de transformar completamente el entorno. Ese cambio no solo se percibe en el ámbito emocional o psicológico, sino también en aspectos concretos de la vida, como las relaciones familiares, la salud e incluso la prosperidad material. Diversos testimonios alrededor del mundo evidencian el impacto real de estas prácticas. Un ejemplo notable viene de una mujer de la ciudad de Nápoles, que decidió seguir fielmente las enseñanzas del Padre Pío sobre el crucifijo. Su hijo, que durante meses sufría de sueños perturbadores casi todas las noches, comenzó a dormir en paz después de que ella colocara un crucifijo consagrado en el cuarto del niño y comenzó a realizar oraciones diarias. En apenas 14 días, las pesadillas cesaron por completo, trayendo alivio y equilibrio a toda la familia. Otro testimonio poderoso proviene de un empresario de Roma que enfrentaba constantes obstáculos en su vida profesional. Él relata que, después de colocar correctamente un crucifijo debidamente consagrado en su lugar de trabajo, su racha de fracasos comenzó a cambiar. Proyectos que antes estaban estancados comenzaron a avanzar, surgieron nuevas asociaciones y su rutina empezó a fluir con mayor ligereza y resultados visibles. Estos ejemplos refuerzan una verdad que a menudo se pasa por alto. Quien adopta el uso del crucifijo de manera consciente y fundamentada en enseñanzas espirituales profundas vive una realidad totalmente distinta de quienes lo tratan como un simple adorno. El impacto va más allá de alejar lo que es nocivo, también reside en atraer lo que es bueno. Un crucifijo debidamente consagrado se convierte en un verdadero conductor de energías elevadas, trayendo sanaciones inesperadas, reconciliaciones familiares, claridad mental para tomar decisiones importantes e incluso oportunidades que antes parecían imposibles de alcanzar. Sin embargo, el propio Padre Pío hacía advertencias firmes respecto a la negligencia con este símbolo. Decía que muchos hogares enfrentan tormentos innecesarios simplemente porque tienen la clave de la protección colgada en sus paredes, pero desconocen completamente su uso adecuado. Cuando el crucifijo se reduce a una pieza decorativa, su poder espiritual queda silenciado. Y, según el propio Padre Pío, hay aún un riesgo más sutil: un crucifijo olvidado, cubierto de polvo, sin oración y reverencia, puede acabar siendo un triste recordatorio de una fe descuidada, una señal silenciosa de que ese hogar ha dejado de protegerse espiritualmente como debería. Cuando el crucifijo es dejado de lado, olvidado entre el polvo y el desuso, deja de ser un símbolo vivo de fe y pasa a reflejar exactamente lo contrario: su ausencia. Ese abandono crea un espacio espiritual vacío, una especie de vacío energético que puede, inevitablemente, ser ocupado por influencias nocivas. Y es precisamente por eso que el momento para aplicar estas enseñanzas no puede seguir siendo postergado. Estamos viviendo tiempos en los que el desequilibrio espiritual se ha vuelto casi una constante, un escenario en el que familias enteras son presionadas por dificultades emocionales, tensiones internas y desafíos externos que parecen surgir de todas partes, sin una explicación lógica aparente. En medio de ese torbellino, el crucifijo, cuando es utilizado de manera consciente, respetuosa y consagrada, se convierte en un verdadero pilar de estabilidad. El Padre Pío solía hacer una analogía muy clara. Él veía el crucifijo como un pararrayos espiritual, capaz de absorber y disipar energías negativas antes de que se instalen de manera destructiva en el hogar. Es como si la cruz funcionara como un escudo invisible, protegiendo no solo la estructura física de la casa, sino también el equilibrio emocional y espiritual de todos los que la habitan. Ahora, reflexiona un instante sobre tu propio hogar. ¿Cuántos crucifijos hay en tus paredes? ¿Están colocados en lugares estratégicos, donde su presencia pueda realmente influir en el ambiente? ¿Llegaste a consagrarlos con intención, fe y conciencia, según los principios que hemos compartido aquí? Y lo más importante, ¿los utilizas de forma activa en momentos específicos del día, como al despertar, antes de dormir o en esos instantes en que sientes una mayor necesidad de fuerza espiritual? Tener un crucifijo en casa no es una promesa de una vida sin dificultades. El propio Cristo nos advirtió sobre los desafíos inevitables de este mundo. Sin embargo, lo que se construye con esta práctica es una fortaleza interior, un refugio espiritual que hace que cada obstáculo sea menos amenazante. En lugar de desesperación, nace la esperanza. En lugar de miedo, surge el coraje. Y en lugar de estancamiento, florece el crecimiento en todas las áreas de la vida.
A partir de este momento, la decisión está en tus manos. El conocimiento ha sido entregado, los pasos están claros. Ahora solo queda tomar la actitud que puede cambiar por completo el rumbo de tu historia y la de tu familia. No se trata solo de fe, sino de acción. El poder del crucifijo está disponible. Te corresponde activarlo y permitir que transforme tu realidad. Si estas revelaciones sobre el verdadero poder del crucifijo despertaron en ti una nueva comprensión espiritual, debes saber que aún hay más enseñanzas valiosas esperándote. Existe una práctica poco conocida, transmitida por el Padre Pío solo a aquellos más cercanos a su orientación, y que ha sido una fuente poderosa de protección contra todo tipo de energía negativa. Esta técnica implica el uso de un elemento simple y accesible, pero cargado de simbolismo bíblico, la sal. En el video especial titulado Padre Pío, devuelve todo el mal y la negatividad congelando sal, exploramos en profundidad esta práctica impresionante que puede realizarse en la comodidad de tu hogar y que ha sorprendido a muchas personas por los efectos reales que proporciona. A través de fundamentos espirituales sólidos y basados en las Escrituras, revelamos cómo utilizar la sal de manera consagrada para bloquear influencias indeseadas, purificar ambientes e incluso neutralizar interferencias espirituales que estén afectando tu vida o la de tus seres queridos. Es una técnica discreta, práctica y profundamente eficaz, una herramienta espiritual que complementa perfectamente el uso consciente del crucifijo. Juntas, estas prácticas forman una base poderosa de defensa y transformación, accesible para cualquier persona que desee fortalecer su fe y proteger su hogar con intención y sabiduría. Para acceder a este conocimiento y comenzar a aplicarlo hoy mismo, haz clic en la tarjeta que aparece en pantalla ahora. Descubrirás cómo transformar un gesto simple en un escudo espiritual poderoso, siguiendo los mismos principios que tantos seguidores del Padre Pío han utilizado con resultados sorprendentes.